Buen día, doctora. Mi nombre es Piero Sotomayor y el día de hoy voy a exponer acerca de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Para comenzar, tenemos que entender que en este libro, Teoría pura del derecho, Hans Kelsen toma 8 puntos en su lógica. El primero de ellos es el derecho y la naturaleza. Tenemos que entender que la teoría pura del derecho habla sobre el derecho positivo, que lo que quiere es excluir del conocimiento orientado hacia el derecho. Todos aquellos elementos que le son extraños es por ello que el autor afirma que los acontecimientos fácticos considerados jurídicos tienen dos elementos, que es el acto perceptible y la significación jurídica. Esto quiere decir que la significación que ese acontecimiento tiene para el derecho. Este acontecimiento logra su sentido jurídico cuando una norma en su contenido se refiere a él. Esto quiere decir cuando el contenido de un suceso fáctico coincide con el contenido de una norma válida. Por lo tanto, que Hans Kelsen decía que el derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano, es un sistema de normas que regula el comportamiento en sí. Por lo tanto, considera a una norma como el sentido de un acto con el cual se ordena o permite y en especial se autoriza un comportamiento. Estas normas son producidas por el órgano legislador, pero también pueden ser producidas consuetudinariamente. Esto quiere decir cuando la comunidad lo establece en la costumbre como un hecho producto del derecho reconocido por el sistema jurídico. Las normas tienen dos caracteres importantes de validez y eficacia. Mediante la validez, designamos la existencia específica de una norma, mientras que con la eficacia nos referimos a que la norma se ve verdaderamente aplicada y obedecida en los hechos. El segundo punto que toca en el libro es el derecho y la moral. Eh, Junto a las normas jurídicas existen otras normas que regulan el comportamiento de los hombres. Estas son llamadas las normas sociales. Estas normas se pueden abarcar bajo el concepto de la moral y de la ética, como la disciplina encargada de su conocimiento y de su descripción, ya que la justicia es una exigencia de la moral. La relación que se establece entre el derecho y la moral es la relación entre derecho y justicia, por tanto. Eh, Se ha tratado de hacer una diferencia entre moral y el derecho, afirmando que la primera regula conductas internas, mientras que el derecho regula conductas externas. Pero esta discusión no es satisfactoria porque tanto el derecho como la moral determinan ambos tipos de conducta. Solo podemos reconocer una diferencia entre el derecho y la moral en cuanto a cómo ellos obligan o prohíben una determinada conducta humana. Pues mientras que el derecho como orden coactivo puede establecer sanciones de la conducta opuesta a lo establecido por la norma, la moral como orden social reduce sus sanciones a la aprobación o desaprobación de la conducta del individuo en relación con los demás. Por lo tanto, Kelsen separaba el derecho de la moral, pues según este autor, la validez de un orden jurídico positivo es independiente de su correspondencia o su no correspondencia con cierto sistema moral. En tercer punto, Kelsen nos habla acerca del derecho y la ciencia. Para Kelsen, el objeto de la ciencia del derecho son las normas jurídicas y la conducta humana, porque están contenidas en dicha norma. Podemos distinguir dos teorías del derecho. La teoría estática, que tiene como objeto el derecho en cuanto a un sistema de normas con validez, es decir, el derecho en su equilibrio. Y la teoría dinámica, que tiene como objeto el proceso jurídico en el que el derecho se produce y se amplía, es decir, el derecho en movimiento. Tenemos que hacer una clara diferencia entre ciencia del derecho y propiamente el derecho. La primera se encarga de enunciados jurídicos, es decir, de las oraciones que describen las relaciones jurídicas, mientras que el derecho en sí se encarga de la norma jurídica producida por los órganos de derecho que constituyen prescripciones para el orden y que éstas permiten o facultan determinadas conductas en las personas. Eh,
Otro punto del que nos habla Kelsen en su libro es acerca de la estática jurídica. La teoría pura del derecho deja de lado el dualismo entre el sentido subjetivo y objetivo del derecho, pues considera a la totalidad del derecho en su validez objetiva, como un todo jurídico en el cual los problemas jurídicos deben ser planteados y solucionados como problemas del orden jurídico, liberando de esta manera el derecho positivo de todo juicio político o ético. Después nos habla acerca de la dinámica jurídica. Eh, en este punto no puede ser infinito. Ajá. Tiene que terminar necesariamente en una norma suprema cuyo requisito indispensable es que sea presupuesta. Es decir, que no necesite de otra que la fundamente. La norma fundamental básica para Kelsen eh, es una norma fundada en su validez en otra inmediatamente superior en jerarquía. Y por tanto decía que A se funda en B, B se funda en C y así sucesivamente. Pero este proceso, como he dicho antes, no puede ser infinito. Eh, esta norma suprema se conocerá en adelante como norma fundamental básica, que no es un texto escrito, sino que es una hipótesis sobre su eficacia. Es una norma, en adelante será fuente común de todas las normas pertenecientes a un ordenamiento jurídico. Por lo tanto, Kelsen establece una gradación del orden jurídico y pone como norma fundamental o básica a la Constitución. El carácter dinámico del derecho regula su propia creación y sirve para fundamentar su validez. En un segundo nivel pone a la legislación. Después de la Constitución, es la norma general que ha de producir nuevas normas en un proceso legislativo. Y en el siguiente nivel ponía la jurisdicción, que existe una situación de hecho que se conecta con la situación jurídica y habla de la jurisdictio. Y en un nivel más bajo pone a la justicia y a la administración, que es la individualización y concretación de las leyes. Y en último nivel pone al negocio jurídico y los actos de ejecución, que son las partes en las que un proceso llega a un consenso. Luego Kelsen nos habla acerca del derecho, de derecho y Estado. El Estado es un ser jurídico como tal, es un sujeto de deberes y facultades para Kelsen. El pensamiento tradicional le atribuye una existencia particular con respecto al derecho. Es decir, que tanto el derecho como el Estado son seres diferentes. El Estado crea su propio derecho, siendo este de existencia anterior. Por tanto, la organización de una sociedad es anterior a la formación del derecho. Además, como rasgo característico, es que el Estado utiliza la coacción para justificar su poder en el orden jurídico establecido. Por otro lado, tenemos que analizar el Estado de Derecho, que es aquel que tiene un orden jurídico porque no puede haber un Estado que no tenga un orden jurídico, siendo que el Estado solo es un orden jurídico que protege los derechos y libertades, así como también las garantías constitucionales y los métodos democráticos de producción de derecho. Así pues, se concluye que el Estado en sí no es ni más ni menos que el derecho mismo. El siguiente punto que toca en el libro es el Estado y el derecho internacional. Nos habla de la construcción de lo que conoce como derecho internacional, se explica en tres grados. El primero es la norma fundamental básica. Como ya sabemos, está presupuesta constitucionariamente. En el segundo nivel, los tratados internacionales producidos por el órgano jurídico correspondiente y finalmente las normas producidas por los tribunales internacionales. Como se obliga a los estados a cumplir con los tratados internacionales, el derecho internacional los faculta también y los obliga.
Si un Estado agrede a otro, éste debe recurrir al ordenamiento jurídico estatal, es decir, que por sí mismo actuará sin necesidad de sentencia judicial o orden jurídico alternativo. Entonces, define al Estado como una persona jurídica cuya conducta debe regularse bajo normas completas. Además, no solo debe ser obligados materialmente, sino personalmente, es decir, que reconoce la obligación de cada individuo tiene dentro de su comunidad y la conducta de este individuo será regulada por el derecho internacional y será atribuida al Estado. Como último punto, Kelsen toca la interpretación, que nos dice que la interpretación es un procedimiento espiritual que acompaña al proceso de aplicación del derecho en su tránsito de una grada superior a una grada inferior. Por eso tenemos que identificar tenemos que decir que Kelsen identifica dos tipos de interpretación. El primero es la interpretación del derecho por el órgano jurídico de aplicación. En este tenemos a la interpretación constitucional mediante el procedimiento legislativo, la promulgación de las normas de emergencia o la producción de actos determinados por la Constitución. Luego tenemos a la interpretación de tratados internacionales o de normas de derecho internacional general, constitucionario. Este cuando tiene que ser aplicado por un gobierno o un tribunal o otro. Y también tenemos la interpretación de normas individuales, que son las sentencias judiciales, las decisiones administrativas, negocios jurídicos, etcétera. Y en el otro tipo de interpretación que especifica Kelsen es la interpretación del derecho por una persona privada. Aquí se da el supuesto de cuando una persona tiene que acatar la ley, eh, mismo que le lleva a establecer el sentido de las normas y comprenderlas. Para la ciencia jurídica, cuando describe un derecho positivo, tiene que interpretar las normas. Y luego Kelsen también nos habla acerca de la interpretación por parte de las ciencias jurídicas y los órganos jurídicos. La interpretación por parte de la ciencia jurídica es puramente determinación cognitiva del sentido de las normas, mientras que la interpretación por parte de los órganos jurídicos es una producción del derecho. La jurisprudencia de conceptos dice que es posible crear derecho a partir de una mera interpretación intelectual cognoscitiva del derecho válido, pero es una teoría rechazada por la teoría pura del derecho, pues en la ciencia jurídica es incapaz de colmar las lagunas que existen en el derecho. Por tanto, la función no se logra interpretando el derecho válido. Y finalmente, la interpretación jurídica y científica expone los significados posibles de una norma jurídica. No puede optar por ninguna de las posibilidades expuestas, es decir, esa decisión es para el órgano competente para aplicar el derecho. Eso sería todo, profesora. Gracias.